Quemé mi propia casa con mis manos temblorosas sosteniendo el encendedor, viendo cómo las llamas devoraban no solo las paredes, sino los secretos que mi familia había enterrado durante años. Mi esposa, con los ojos vidriosos de pánico fingido, gritó mi nombre mientras yo la arrastraba fuera, salvándola de un infierno que yo mismo había invocado para que pagaran por su traición. Y en ese momento, mientras el humo me ahogaba, juré que su culpa sería el fuego eterno que los consumiría a todos, uno por uno, sin piedad ni remordimiento. Me llamo Javier Ruiz, y en las calles empedradas de Sevilla, donde el Guadalquivir serpentea como una vena abierta bajo el sol implacable de Andalucía, mi vida se desmoronó como un azulejo agrietado por el calor. Tenía 38 años cuando todo comenzó. Un bombero curtido por las noches de turnos eternos en el parque de bomberos de Triana, donde el olor a humo se pegaba a la piel como un amante posesivo. Mi familia era mi ancla, mi esposa Elena, con su risa que resonaba como el flamenco en las ferias, mi hermano menor, Carlos, el eterno soñador que administraba el pequeño negocio familiar de olivos en las afueras, y mi madre, doña Carmen, la matriarca de mirada acerada que dirigía la casa con puño de hierro envuelto en terciopelo. Pero las anclas pueden convertirse en cadenas. Todo empezó con una herencia. Esa maldita herencia de mi padre que nos dejó a Carlos y a mí un terreno baldío en las colinas de Córdoba, prometiendo riqueza con sus olivos centenarios. Elena, siempre ambiciosa, vio en ello el boleto a una vida de lujo en Madrid, lejos del polvo andaluz. Podemos venderlo, Javier, y empezar de nuevo. Me susurraba en la cama, sus dedos trazando mapas invisibles sobre mi pecho. Carlos, en cambio, lo quería para sí, para expandir el negocio y saldar deudas que yo ignoraba. Y mi madre. Mi madre era el veneno sutil, la que plantaba semillas de duda con sus comentarios casuales. Tu hermano trabaja tanto, hijo, mientras tú juegas con el fuego. No jugaba. Salvar vidas era mi redención, mi forma de expiar los pecados que ni siquiera sabía que cargaba. Pero una noche de otoño, cuando las hojas de los naranjos caían como lágrimas doradas, encontré las cartas, escondidas en el cajón de Elena, amarillentas y arrugadas. Eran pruebas irrefutables. Carlos había falsificado documentos para quedarse con la mitad del terreno. Y Elena lo sabía. Lo había ayudado a cambio de promesas de un futuro juntos. Sin mí. Habían planeado divorciarme, acusándome de infidelidad inventada, para que yo cediera todo por piedad. Mi madre, cómplice silenciosa, había avalado el engaño con su firma temblorosa. La rabia me invadió como un incendio forestal, imparable y cegador. No grité, no confronté. En cambio, planeé. Durante semanas, acumulé gasolina en el garaje, fingí turnos extres para alejarme. Observé sus rutinas como un depredador en las sombras del Alcázar. Elena cenaba sola los jueves. Carlos volvía ebrio de las tabernas del barrio. Y mi madre rezaba el rosario en la salita, ajena a las grietas en su reino. La noche elegida fue la víspera de Todos los Santos, cuando el aire olía a castañas asadas y el viento del sur traía ecos de duendes. Encendí la mecha a medianoche, el chasquido del encendedor como un disparo en la quietud. Las llamas lamieron la cocina primero, devorando los trapos empapados que había esparcido con precisión quirúrgica. Corrí al dormitorio, donde Elena dormía plácidamente, y la sacudí. Fuego, sal de aquí. Sus ojos se abrieron en pánico genuino, o eso creí entonces, mientras la arrastraba escaleras abajo, el humo negro trepando como serpientes. Carlos irrumpió desde la habitación de invitados, tosiendo, y mi madre, con su camisón blanco flotando como un sudario, se aferró a mi brazo. Javier, mi niño, sálvanos. Salimos al patio empedrado, el cielo estrellado indiferente al caos.
Las sirenas aullaron en la distancia. Mis compañeros llegando en un torbellino de luces rojas. Yo, el héroe, dirigí el rescate. Mi voz ronca cortando el humo por aquí. El tejado va a ceder. Arrastré a Elena al exterior. La abracé contra el muro mientras las vigas crujían. Y vi en sus ojos no gratitud, sino algo más oscuro, alivio mezclado con culpa. Carlos se desplomó en la acera, hiperventilando. Y mi madre sollozó contra mi pecho, murmurando oraciones a la Virgen. El fuego se extinguió al amanecer, dejando un esqueleto carbonizado de lo que había sido nuestro hogar. La policía archivó el caso como accidente, un cortocircuito en la instalación eléctrica vieja, agravado por el viento. Nadie sospechó de mí, el bombero devoto. Pero en el hospital, mientras me cosían un corte superficial en el brazo, la verdad empezó a filtrarse. Elena, con vendajes en las manos, me miró y dijo: Javier, ¿por qué lo hiciste? Porque nos pusiste en peligro. Sus palabras fueron el primer corte, profundo y preciso. Los días siguientes fueron un torbellino de condolencias y reconstrucción. Vecinos traían paellas y vino de Jerez. El cura de la parroquia bendijo el terreno calcinado. Pero en casa de mi tía en el centro, donde nos refugiamos, las máscaras cayeron. Carlos, con moretones en el rostro del humo inhalado, me confrontó una noche. Sabes que el terreno es mío por derecho, Javier. Tú nunca lo quisiste. Elena y yo. Solo aceleramos lo inevitable. Mi madre, sentada en su mecedora, añadió con voz serena: Hijo, a veces el fuego purifica. Pero tú finges demasiado bien. Fingir. Esa palabra se clavó en mí como un hierro candente. En las sesiones de terapia obligatoria para bomberos expuestos a trauma, el psicólogo anotaba estrés postraumático severo. Pesadillas me despertaban sudando, el olor a quemado impregnando mis sábanas. Pero Elena lo usó en su contra. En las reuniones familiares, susurraba a primos y tíos: Javier exagera. Antes del incendio, ya estaba distante. Ahora, usa el trauma para no trabajar, para controlarnos. Carlos asentía, y mi madre callaba, pero sus ojos decían todo: decepción. La traición se extendió como hollín. El negocio de olivos se hundió. Carlos culpó al estrés que le causé, incapaz de enfocarse. Elena pidió el divorcio en secreto, alegando mi inestabilidad emocional. Y yo, el héroe de las llamas, me convertí en el villano invisible. Pero el plan estaba en marcha. Mi venganza no sería un incendio más, sería un incendio lento, que los consumiría desde dentro, obligándolos a confesar, a pagar con su dignidad. Empecé por lo pequeño, anónimos enviados a los socios de Carlos, revelando sus deudas ocultas, las falsificaciones sutiles en los contratos. Vi su rostro palidecer en la primera junta, el sudor perlando su frente como rocío en una mañana de niebla. Elena recibió paquetes con fotos de sus citas clandestinas con Carlos, enviadas desde una cuenta fantasma. Sus llamadas histéricas a medianoche: Javier, ¿eres tú, por Dios, Deitant? Y mi madre. A ella le reservé lo peor: una carta detallada, con copias de su firma en los documentos fraudulentos, recordándole cómo había vendido a su primogénito por un puñado de olivas. Pero el clímax se acercaba. El juicio por la herencia estaba programado en el Palacio de Justicia de Sevilla, un edificio barroco que olía a historia y a mentiras. Allí, testigos de mi heroísmo en el incendio declararían: vecinos que me vieron sacar a mi familia, compañeros bomberos que alabaron mi calma bajo presión. El héroe bombero, susurrarían en los pasillos, mientras mi familia pintaba un retrato de un hombre roto, fingidor de tromes para evadir responsabilidades. Entré en la sala con el corazón latiendo como un tambor flamenco, mi traje planchado ocultando las cicatrices invisibles. Elena, sentada al otro lado, evitó mi mirada.
Carlos tamborileaba los dedos. Nervioso, mi madre rezaba en silencio. El juez, un hombre de cejas espesas y voz grave, llamó a los testigos. Primero, el capitán de mi estación, Ruiz, salvó a 3 vidas esa noche. Sin él, habrían perecido. Murmullos de aprobación. Luego, una vecina, lo vi cargar a doña Carmen en brazos, como un santo. Mi turno llegó. Subí al estrado, la madera crujiendo bajo mis botas. Miré a mi familia y comencé, no finjo nada. El fuego que nos quitó el hogar fue el mismo que reveló sus traiciones. El salón se congeló. Saqué las pruebas, las cartas, las grabaciones de conversaciones robadas, el informe forense que yo mismo había manipulado para insinuar sabotaje. Ellos causaron el incendio. Mentí con voz firme, para culparme y quedarse con todo. El caos estalló. Elena sollozó. Carlos maldijo. Mi madre se persignó. Pero el twist vino de la nada. El perito balístico, un viejo conocido, testificó que el cortocircuito era imposible. El fuego fue intencional, dijo. Y todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Cómo lo sabía? Porque yo se lo había dicho, en una confesión anónima semanas antes, para voltear la mesa. No era venganza, era justicia poética. Mi familia, en su pánico, se delató mutuamente, gritando acusaciones cruzadas. El juez ordenó detenciones. Salí de la sala libre, el héroe convertido en verdugo. Pero el precio. El precio era mi alma chamuscada para siempre. Los días después del juicio fueron un limbo de interrogatorios y titulares en el Correo de Andalucía. Incendio en Sevilla, accidente o complot familiar. Mi foto, con el casco de bombero ladeado y una sonrisa cansada, adornaba las portadas, subtitulada El héroe que desenmascaró la traición. Pero en las sombras de mi apartamento alquilado en el barrio de Santa Cruz, donde los balcones rebosaban de geranios rojos como sangre, la victoria sabía a ceniza. Dormía poco, acosado por visiones del fuego que yo había encendido, las llamas danzando en mis pupilas dilatadas como demonios burlones. Elena me llamó desde la cárcel provisional, su voz quebrada a través del auricular metálico. Javier, ¿cómo pudiste? Éramos tu familia. Reí, un sonido hueco que reverberó en las paredes encaladas. ¿Familia? Tú me vendiste por un terreno estéril, Elena. Carlos por deudas que ocultasteis. Y madre. Ella firmó mi sentencia de muerte emocional. Colgué, pero sus palabras se clavaron. No todo fue como crees. Hay algo que no sabes. ¿Un bluff? ¿O el germen de una duda que me carcomía? Decidí indagar. Como bombero, tenía contactos en la policía local. Hombres de bigotes recortados y cicatrices de peleas de taberna que me debían favores. En un bar de Triana, con vistas al río teñido de atardecer anaranjado, Paco el sargento me pasó un expediente sellado. Esto es off the record, Javier. Tu hermano. No era solo fraude. Estaba metido en algo peor. Las páginas amarillentas detallaban sobornos a inspectores agrícolas para falsear la calidad de los olivos. Un esquema que involucraba a mafias locales de extorsión. Carlos no era el soñador inocente, era un peón en un juego de poder andaluz, donde el aceite de oliva fluía como oro negro y la corrupción como vino rancio. Pero el nombre que saltó fue el de mi padre. Muerto 10 años atrás de un infarto en las viñas, se revelaba como el arquitecto original del fraude, dejando a Carlos como heredero de sus pecados. ¿Y Elena? Su rol era el de la amante encubierta, no solo de Carlos, sino de un socio mayor, un terrateniente de Córdoba llamado Don Álvaro, cuya firma aparecía en transferencias bancarias sospechosas. Mi madre lo sabía todo. Las cartas que encontré eran solo la punta del iceberg. Ella había encubierto a mi padre en vida, y ahora protegía a Carlos por lealtad ciega. La rabia renació, más afilada, como una navaja toledana.
Planeé el siguiente paso, confrontar a don Álvaro. Lo localicé en su hacienda en las colinas de Ronda. Un bastión de paredes blancas y piscinas azules que contrastaban con la miseria de los jornaleros. Conduje mi viejo Seat bajo la luna llena, el motor rugiendo como mi pulso acelerado. Llegué al amanecer, el rocío perlándome la camisa, y golpeé la verja de hierro forjado. Un guardia mestizo me cacheó, pero mi placa de bombero aún válida abrió puertas. Don Álvaro era un hombre de 60 invernos, con piel curtida como cuero viejo y ojos de halcón. Me recibió en su estudio, rodeado de botellas de Ribera del Duero y retratos de ancestros con capas de torero. Ruiz, el héroe ignio, dijo con sorna, ofreciéndome un coñac que rechacé. Sé por qué estás aquí. Tu mujer era entusiasta en la cama y en los negocios. Sus palabras fueron un puñetazo, pero mantuve la compostura. El entrenamiento de rescates conteniendo mi furia. Dime la verdad sobre mi familia, y quizás no encienda este palacio como una fogata de San Juan. Río. Un sonido gutural. Y sacó un sobrelacrado. Dentro. Fotos granuladas, mi padre y él, jóvenes, firmando pactos en una taberna de los años 80. Cuando la transición española aún sangraba ideales. Tu viejo me salvó de la ruina post-Franco. A cambio, le dio olivos. Pero Carlos, ambicioso, heredó la codicia sin la astucia. Elena entraba en la ecuación como peón, seducida para sellar alianzas. Y tu madre, añadió. La santa viuda. Lavó el dinero en mis cuentas suizas. Salí de allí con el sobre bajo el brazo, el sol naciente tiñendo las sierras de oro líquido. La venganza se expandía, no solo mi familia, sino un entramado de corrupción que olía a podrido desde las raíces. Regresé a Sevilla y visité a mi madre en la prisión de Aljibe, un cubículo gris donde el eco de llantos rebotaba como balas. Estaba demacrada, su cabello plateado desordenado, pero sus ojos seguían afilados. Hijo, siéntate. No todo fue traición. Por primera vez, lloró. Contó cómo mi padre, alcohólico en secreto, había dilapidado la herencia original en apuestas de caballos en el hipódromo de la Zarzuela. Carlos, para salvar el negocio, recurrió a don Álvaro. Y Elena. Ella te amaba, Javier. Pero el miedo la cegó. Yo firmé porque temía perderos a todos. Sus palabras me desarmaron. Un torrente de hiel y miel. Hijo pródigo o monstruo, la duda me arrolla, pero la empujé abajo. Demasiado tarde, madre. El fuego ya arde. Dejé la cárcel con un plan refinado. Usaría el expediente para presionar a don Álvaro, obligándolo a testificar contra Carlos en un juicio ampliado por blanqueo. Pero el destino, caprichoso como un toro en la maestranza, intervino. Esa noche, en mi apartamento, un golpe en la puerta. Era Paco, el sargento, con rostro ceniciento. Javier, han soltado a Elena bajo fianza. Y viene hacia ti. El corazón me martilleó. ¿Arrepentimiento? ¿O trampa? La dejé entrar. Su silueta recortada contra las luces de la Giralda lejana. Llevaba un abrigo raído, el maquillaje corrido como lágrimas de tinta. Necesito hablar, murmuró, colapsando en el sofá. Le serví agua. No vino, no confiaba en sus manos temblorosas. El incendio. No fue solo tú, ¿verdad? Carlos lo sabía. Planeo acelerarlo para cobrar el seguro y culparte a ti, el traumado. Sus palabras fueron un relámpago. El twist, mi hermano. No yo. Había esparcido más acelerante esa noche, creyendo que yo dormía en el turno. La miré, buscando la mentira en sus ojos verdes, ahora opacos como el Guadalquivir en tormenta. Pruebas, exigí. Sacó un USB del bolsillo. Grabaciones de Carlos jactándose en un motel con ella,
Javier se derrumbará con su PTSD fingido. El seguro nos salvará. Y el terreno será nuestro. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te traicioné. Pero él es el demonio. Ayúdame a hundirlo, Javier. Por nosotros. El conflicto me desgarró, perdonar a la serpiente que me mordió, o usarla como cebo. La noche se extendió en confesiones. Sus dedos rozando los míos por primera vez en meses. Un toque que quemaba más que las llamas. Hice el amor con ella allí, en el suelo frío. Un acto de posesión y desesperación, sabiendo que al amanecer, la venganza reanudaría su curso. Pero en su susurro postcoital, te sigo amando, plantó la semilla de mi ruina. Al día siguiente, contacté a don Álvaro. Testifica contra Carlos. O libero las fotos a la prensa. Aceptó. Su voz ronca por teléfono, hecho. Pero cuida tu espalda, héroe. La familia es un incendio que no se apaga. Preparé la emboscada, una reunión falsa en las ruinas de nuestra casa. Ahora un solar vallado con grafitis de traidores. Carlos mordió el anzuelo, llegando solo al atardecer, el sol hundiéndose como una herida abierta. Lo esperé en las sombras, el olor a tierra quemada reviviendo el caos. Hermano, dijo, extendiendo la mano. Podemos arreglarlo. Pero en su otra mano, vi el brillo de un cuchillo. El verdadero clímax no sería en corte, sino aquí, en las cenizas de nuestro pasado. El cuchillo de Carlos centelleó bajo el sol poniente. Un destello plateado que cortó el aire como su traición había cortado mi confianza. Me lancé a un lado, rodando por el suelo polvoriento, las piedras raspando mi piel como recordatorios de mi propia fragilidad. Maldito seas, Javier, rugió, avanzando con pasos torpes, el alcohol de sus venas nublando su puntería pero no su odio. Todo esto por un terreno, tú, con tu heroísmo de pacotilla, fingiendo tromes para jodernos. Me puse en pie, el corazón un bombo en el pecho, y lo enfrenté no con puños, sino con palabras, afiladas como mi hacha de bombero abandonada en el coche. Fingir, dices. Como tú fingiste ser mi hermano mientras planeabas quemarnos vivos. Saqué el USB del bolsillo, agitándolo como un talismán. Escucha tu voz, Carlos. El seguro, el incendio. Todo para culparme a mí, el loco con PTSD. Su rostro se contorsionó, una máscara de rabia y pánico, y cargó de nuevo, el filo silbando cerca de mi cuello. Lo esquivé, agarrando su muñeca y torciéndola con la llave que aprendí en el gimnasio del parque de bomberos. El cuchillo cayó con un tintineo metálico, y lo derribé de un rodillazo en el estómago. Jadeante. Se retorció en el polvo, Elena te lo dio. ¿Verdad? Esa puta. Siempre jugando a dos bandas. La mención de ella avivó mi furia. La había dejado en el apartamento. Vulnerable. Confiando en su redención tentativa. ¿Y si esto era una distracción? Lo até con una cuerda de la valla cercana. Sus gemidos un coro bajo mientras marcaba el número de Paco. Ven rápido. Tengo a Carlos. Intento de asesinato. Mientras esperábamos, las sirenas lejanas como lamentos de flamenco, le arranqué la confesión. Papá nos enseñó a sobrevivir, Javier. La herencia era una ilusión, don Álvaro nos tenía agarrados por las pelotas. El incendio. Lo planeé para resetearlo todo. Tú eras el chivo expiatorio perfecto, el héroe roto. Lágrimas surcaban su rostro sucio. ¿Sabes lo que es cargar con eso? Mamá lo sabía. Elena lo permitió. Pero yo lo encendí. El coche de Paco llegó en un chirrido de neumáticos. Luces azules tiñendo las ruinas de un azul espectral. Cargaron a Carlos, esposado y balbuceando excusas, y me llevaron a comisaría para declarar. Allí, bajo fluorescentes parpadeantes que olían a café rancio, el peso de la noche me aplastó. Elena llegó horas después,
pálida como un fantasma de la Semana Santa. Y me abrazó en el pasillo, lo vi en las noticias. ¿Estás bien? Su calor era un bálsamo traicionero. La aparté suavemente. Dime la verdad completa, Elena. ¿Cuánto sabías del plan de Carlos? En una sala de interrogatorios reconvertida en confesionario improvisado. Lo soltó todo. Sabía del fraude con don Álvaro. Sí. Carlos me convenció de que era temporal, que te incluiríamos después. Pero el incendio. Me enteré esa misma noche, cuando olí la gasolina en el garaje. Pensé que eras tú, Javier, por las peleas sobre el divorcio. Intenté detenerlo, pero el pánico me paralizó. Sus ojos, rojos de llanto, buscaban absolución. Te traicioné por miedo, no por amor a él. Carlos prometió protección, dinero para nuestro futuro. Pero verte salir del humo, salvándonos, me rompió. La duda me carcomía como termitas en una viga vieja. ¿Perdón? La venganza era mi armadura, pero su vulnerabilidad la agrietaba. Decidí probarla, ayúdame a hundir a don Álvaro. Sé mi testigo en el juicio ampliado. Asintió. Y esa noche, en un hotel discreto cerca de la Plaza de España, sellamos el pacto con besos salados y promesas frágiles. Su cuerpo contra el mío era un campo de batalla, cada caricia una tregua precaria. No más mentiras, murmuré en su oído, mientras el Guadalquivir murmuraba fuera. Testigo indiferente. El juicio ampliado se celebró 2 semanas después, en la misma sala barroca, ahora cargada de un aire más denso, como antes de una tormenta de levante. Don Álvaro testificó primero. Su voz temblorosa traicionando el miedo. Carlos Ruiz solicitó fondos para mejoras en las fincas. Pero era blanqueo. Involucraba a la familia entera. Fotos y transferencias proyectadas en la pantalla gigante silenciaron el salón. Mi madre, desde el banquillo de acusados, se derrumbó. Mi esposo lo empezó. Yo solo protegía a mis hijos. Pero sus ojos se clavaron en mí, suplicantes. Javier, perdóname. Elena subió al estrado. Su vestido negro un sudario de remordimiento. Vi a Carlos verter el acelerante. Intenté advertir, pero el miedo. Su testimonio fue el mazazo. El juez ordenó cargos adicionales por conspiración. Carlos, encadenado, gritó, mentirosa. Javier lo manipuló todo. El salón estalló en murmullos, flashes de cámaras como relámpagos. Pero el verdadero twist irrumpió como un toro suelto. El abogado de don Álvaro presentó un video granulado, extraído de cámaras de seguridad de la Hacienda. En él, yo, Javier Ruiz, meses antes del incendio, reunido secretamente con un sicario local, discutiendo un fuego purificador para presionar a la familia. ¿Cómo? Un montaje, falsificado por don Álvaro para salvarse. Pero el rostro era el mío, la voz idéntica gracias a un deepfake chapucero. El juez frunció el ceño. Esto cambia todo. Señor Ruiz, ¿explica? El pánico me invadió, sudor frío empapando mi camisa. Elena me miró horrorizada. ¿Lo hiciste tú? El video. Negué con vehemencia, pero la duda se extendió como humo. Mis compañeros bomberos, en la galería, apartaron la vista. Mi madre sollozó. Mi hijo. No. Carlos rió maniáticamente. Lo sabía. El héroe es el diablo. Salí de la sala en un torbellino de periodistas. El escándalo devorándome. En el coche, con Elena a mi lado a una aliada. O eso creí. Juré desentrañar el montaje. Pero en su bolso, vi un sobre idéntico al de don Álvaro. ¿Qué es eso? Pregunté. Lo abrió, temblando. Cartas de mi padre, revelando que yo, en la universidad, había sido expulsado por fraude académico. Un secreto que la familia usó para controlarme. Tu padre me lo contó todo, dijo. Eres como él, Javier. Codicioso bajo la máscara de héroe.
La traición final. Elena no era víctima, era la titiritera, jugando con mi venganza para redimirse a sí misma. La eché del coche en las afueras, bajo la lluvia torrencial que azotaba Sevilla como lágrimas divinas. Solo conduje a las colinas, el peso de mis pecados aplastándome. La venganza había volteado contra mí, un boomerang en llamas. La lluvia martilleaba el parabrisas como dedos acusadores, borrando las luces de Sevilla en un velo gris mientras subía la carretera serpenteante hacia Ronda. Mi mente era un torbellino, el video de Epfake, las cartas de mi padre, la mirada traidora de Elena. ¿Cuánto era verdad? ¿Cuánto? ¿Manipulación? Detuve el SEAT en un mirador. El abismo del Tajo, Johnny Navajo como la boca del infierno. Y saqué el móvil. Llamé a Paco, necesito ayuda. Ese video es falso, pero no sé cómo probarlo. Su voz, ronca por el tabaco, cortó la estática. Javier, estás en el ojo del huracán. Don Álvaro tiene amigos en altos sitios, el juez ya pidió tu detención por obstrucción. Ven a la comisaría. Ahora. Pero no fui. En cambio, conduje hasta la hacienda de Don Álvaro, el motor rugiendo en desafío. Los guardias me dejaron pasar arrogancia fatal, o quizás una trampa tendida, y encontré al viejo en su piscina, fumando un puro bajo un toldo, el agua turquesa reflejando su sonrisa de tiburón. Ruiz, el incorregible, dijo, sin levantarse. Siéntate. Un Rioja te calmará los nervios. Rechacé la copa, plantándome frente a él. El video es tuyo, ¿verdad? Un deepfake para voltear el juicio. Río, exhalando humo como un dragón andaluz. Inteligente. Bombero. Sí, lo encargué a un jeque de Málaga. Pero hay verdad en él, tu padre te enseñó bien el arte del engaño. ¿Recuerdas la universidad? Fraude en exámenes. Expulsión encubierta. Él pagó para silenciarlo. ¿Y tú? Heredaste el fuego. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Flashbacks, noches en vela, estudiando en la residencia de estudiantes de Madrid, copiando papeles para salir adelante. El estrés de un hijo de inmigrantes andaluces en la capital. Mi padre lo supo. Lo encubrió con sobornos, plantando la semilla de corrupción en mí. ¿Por qué contármelo ahora? Gruñí. Se encogió de hombros porque tu venganza me divierte. Hundes a tu familia, pero te hundes más. Elena trabaja para mí desde hace un año. Te usó para limpiar mi nombre. La rabia me cegó. Agarré el cenicero de mármol de la mesa y lo estrellé contra su cabeza. Un golpe sordo que lo dejó tambaleándose. Por mi vida arruinada, rugí, mientras él se desplomaba en la piscina, el agua tiñéndose de rojo. Los guardias irrumpieron, pero escapé en el caos, saltando la verja y corriendo hacia el bosque de alcornoques. El corazón me latía desbocado, el olor a tierra húmeda mezclándose con el metálico de la sangre en mis manos. Me escondí en una cueva erosionada por el viento, un refugio de contrabandistas antiguos, y procesé el horror. Había cruzado la línea, no más venganza calculada, sino asesinato impulsivo. La policía estaría buscándome, alertas en todas las autovías. Llamé a mi madre desde un teléfono desechable comprado en una gasolinera. Mamá, es Javier. Todo. Lo siento. Su voz, débil desde la prisión, hijo, huye. Pero recuerda, el perdón es el único fuego que no quema. Colgué, lágrimas mezclándose con la lluvia que goteaba del techo rocoso. Elena me encontró al amanecer, su coche derrapando en el camino de tierra. ¿Estás loco? Lo mataste. Siseo, bajando con un paraguas inútil. La confronté, empapado y furioso. Tú lo sabías, trabajas para él. Negó, pero sus ojos titubearon. No. Solo le pasaba información para protegernos. Carlos está loco. Javier planeaba matarte de verdad.
Sacó una pistola pequeña de su bolso Dios. ¿De dónde? Y apuntó temblorosa. Ven conmigo. Podemos huir a Portugal. Empezar de nuevo. El conflicto me paralizó, a Morris y Joel chocando con odio visceral. Bajé la guardia un segundo. Y ella disparó. Al aire. Un trueno que ahuyentó a los pájaros. Idiota, para que te rindas. La policía viene. Paco me envió. En ese momento, sirenas aullaron en la distancia. Corrimos al coche. Ella al volante, zigzagueando por veredas hasta una finca abandonada en las sierras. Allí, en un granero polvoriento lleno de aperos oxidados, planeamos. Testimoniaré contra don Álvaro, juró. Diré que me obligó al de Pfaque. Pero tú debes entregarte. No lo hice. En cambio, la besé. Un beso desesperado que sabía a despedida. Y huí solo al anochecer, caminando millas bajo estrellas indiferentes. Llegué a Sevilla exhausto, infiltrándome en mi antiguo apartamento a través de tejados como un gato callejero. Allí, revisé archivos digitales robados de Carlos, correos que probaban que él, no yo, había contactado al jeque para el de Pfaque original. Un plan para incriminarme desde el principio. El twist definitivo, mi hermano era el titiritero maestro, usando a Elena como distracción, a don Álvaro como chivo, y a mí como el héroe caído. Con esa prueba, irrumpí en la comisaría al alba, entregándome con las manos en alto. Tengo la verdad, declaré a Paco, quien me esposó con mirada compasiva. El juicio final fue un circo. Carlos colapsó en el estrado, confesando todo bajo presión de las pruebas digitales. Quería el terreno, el poder. Javier era el obstáculo. Elena testificó a mi lado, redimida a medias, sus ojos suplicando perdón silencioso. Mi madre, liberada bajo fianza por buena conducta, me abrazó en la sala, mi héroe. Al fin. Don Álvaro sobrevivió, pero su imperio se derrumbó en redadas masivas. Yo salí libre, pero marcado, cargos por agresión, pero absuelto de asesinato por autodefensa dudosa. La prensa me llamó el Fénix de Sevilla, pero en mis pesadillas, el fuego aún rugía. Sin embargo, la paz era ilusoria. Elena se fue a Barcelona, dejando una nota, te amé, pero el fuego nos consumió. Mi madre envejeció de golpe, mudándose a un convento en las afueras. Y Carlos pudrió en prisión. Su ocio el único legado. Los meses post-juicio se estiraron como una resaca eterna. El sol de Andalucía quemando sin piedad mientras yo reconstruía una vida en ruinas. Volví al parque de bomberos de Triana, pero el respeto de mis compañeros era ahora una capa delgada. Sus palmadas en la espalda teñidas de sospecha. De verdad lo de don Álvaro. Javier, eres un cabrón con suerte. Turnos nocturnos me daban tiempo para rumiar. El olor a goma quemada de los camiones recordándome el infierno que había desatado. Soñaba con Elena, su silueta desvaneciéndose en humo, y despertaba con el pecho oprimido. El PTSD no fingido ahora un compañero fiel. Mi madre, en su celda de oración en el convento de las Carmelitas Descalzas, me visitaba en sueños, hijo. La venganza es un olivo seco, no da fruto. Pero los frutos amargos persistían. Carlos, desde la cárcel de Alcalá de Guadaira, me enviaba cartas garabateadas, hermano. En la oscuridad, veo claro. Papá nos maldijo a ambos. Perdóname, o te arrastraré conmigo. Las quemaba en el Guadalquivir, viendo las cenizas flotar como almas perdidas. Pero su veneno se filtraba. ¿Había yo exagerado mi rol de víctima? ¿Era mi incendio el catalizador de todo? Decidí cerrar el círculo. Visité a Carlos un domingo de Ramos. El penal un hormiguero de familias con palmas benditas contrastando con las alambradas. Estaba demacrado. Tatuajes de prisión trepando por sus brazos como enredaderas tóxicas. Javier, murmuró, sus ojos hundidos. El terreno. Era una excusa.
Quería ser tú, el héroe, el salvador. Pero el fuego me consumió primero. Confesó más, el de Pfake fue idea suya, contratado para incriminarme si el plan del seguro fallaba. Elena. La usé, como usé a mamá. Pero tú, con tu calma en las llamas, siempre fuiste el fuerte. Sus palabras me desarmaron. Abracé al guardia mental que me contenía, y salí con una promesa rota, rotura de relaciones indefinida. Pero en el coche, lágrimas nublaron mi visión, el odio se disipaba, dejando un vacío helado. Llamé a Elena, su número aún grabado como una cicatriz. En Barcelona. Su voz era un eco distante. Javier. No puedo. Tengo miedo de quemarnos de nuevo. Colgó, pero no antes de decir, busca ayuda. El trauma es real, para ambos. La terapia se convirtió en mi nuevo campo de batalla. Sesiones con la psicóloga del gremio. Una mujer de Jaén con ojos de oliva madura que diseccionaba mis capas. La venganza fue tu escudo, Javier. Pero debajo hay un niño traicionado por un padre ausente. Lágrimas fluyeron, liberando paz de décadas, el fraude universitario. No por codicia, sino por presión para honrar el nombre familiar, el matrimonio con Elena. Un bálsamo contra la soledad de los turnos, el incendio. No solo rabia, sino un grito desesperado por atención. Un rescate me salvó, una fábrica textil en el polígono industrial. Llamas devorando algodón como venganza propia. Entré primero, arrastrando a una obrera joven. Su rostro negro de hollín, recordándome a mi madre esa noche fatal. Salí tosiendo, pero vivo. Y en el debriefing, mis compañeros aplaudieron de verdad, el héroe vuelve. Fue catarsis, el fuego purificando en lugar de destruir. Pero el twist final acechaba en las sombras. Una carta anónima llegó a la estación, el verdadero culpable vive. Reúnete en las ruinas. Medianoche. El corazón me saltó. Carlos liberado, don Álvaro vengativo, fui armado con mi linterna y un extintor. El viento del Guadalquivir susurrando presagios. En el solar carbonizado, una figura encapuchada esperaba, mi madre, escapada del convento con ayuda de una monja leal. Mamá. Jadeé, abrazándola. Estaba frágil, pero feroz, hijo. Hay más. Tu padre no murió de infarto. Lo maté yo. El mundo se tambaleó. Contó, con voz quebrada, en una pelea ebria. Él la golpeó, amenazando con revelar mis fraudes pasados. Lo empujé contra la prensa de las olivas. Accidente. Pero lo encubrí todo. El negocio. Las deudas. Carlos heredó mi culpa. Tú mi fuego. Lágrimas rodaron, perdóname, Javier. La familia era mi prisión. El peso me aplastó, no héroe, no villano, sino eslabón en una cadena de violencia generacional. Llamé a la policía. Entregándola gentilmente, su arresto fue pacífico. Un cierre sereno. En el juicio final, testifiqué por ella, era amor torcido, no maldad. La condenaron a libertad condicional. Y en la sala, nos abrazamos. El lazo roto pero rehecho en frágiles hilos. Elena regresó entonces, atraída por las noticias. Su equipaje ligero como una promesa. Vi tu historia en la tele. Eres más que el fuego, Javier. Nos reconciliamos en lentos pasos, cenas en tabernas de tapas, paseos por el Alcázar, donde los naranjos susurraban segundas oportunidades. El sexo fue tierno ahora, explorando cicatrices en lugar de heridas abiertas. Pero las consecuencias reverberaban. El negocio familiar se vendió por centavos, donado a una cooperativa de jornaleros. Carlos, en terapia carcelaria, escribió una última carta, aprendí. Hermano. Sé libre. Mi madre encontró paz en el convento, escribiendo memorias que nunca publicaría. Yo, Javier Ruiz, el héroe bombero, caminé por las calles de Sevilla con pasos más ligeros, el sol calentando sin quemar.
La venganza había sido un incendio, el perdón. Las cenizas fértiles. Un año después, el Guadalquivir fluía sereno bajo el puente de Triana, sus aguas reflejando las azoteas de tejas rojas como un tapiz vivo de redención. Me casé con Elena en una ceremonia discreta en la catedral. Solo testigos, Paco el sargento, mi terapeuta, y un puñado de compañeros bomberos con uniformes planchados. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, sus ojos verdes brillando sin sombras. Y cuando intercambiamos votos en el fuego y en las cenizas, te elijo. Sentí el peso levantarse, como humo disipado por la brisa mañanera. La luna de miel fue en las playas de Cádiz, donde las olas del Atlántico lamían dunas blancas, lavando los restos de nuestro pasado. Allí, bajo estrellas que parpadeaban como confidencias, Elena confesó el último secreto: estaba embarazada esa noche del incendio. De ti, Javier. El miedo lo ocultó todo. Lágrimas saladas se mezclaron con el mar, un hijo, nacido 9 meses después en la clínica de Sevilla. Un niño de ojos oscuros que gritaba con la fuerza de un nuevo comienzo. Lo llamamos Ignacio, el ardiente, un guiño irónico al fuego que nos forjó. Mi madre, bajo vigilancia condicional, fue abuela devota, meciendo al bebé en su regazo en visitas al convento, sus manos arrugadas tejiendo mantas de lana como penitencia. La vida es un ciclo, hijo, decía, de llamas a brasas. Carlos, con reducción de pena por buena conducta, salió tras 2 años, un hombre quebrado pero reconstruido. Nos encontramos en una taberna neutral, cervezas en mano, y por primera vez, reímos de verdad, hermano. Si volvemos a quemar algo, que sea una barbacoa. El perdón no borró cicatrices, pero las convirtió en mapas de supervivencia. El trabajo me ancló. Ascendí a capitán, entrenando novatos en simulacros donde el humo artificial evocaba ecos pero no terrores. Un rescate en las cuevas de yeso de las afueras, un excursionista atrapado en un derrumbe, me valió una medalla. Pero la verdadera victoria fue ver a Elena en la ceremonia. Nuestro hijo en brazos, orgullosa sin reservas. Eres mi héroe, susurró, y creí en ello. Sin embargo, las sombras persistían en rincones sutiles. Pesadillas ocasionales me despertaban. El olor a quemado, un fantasma persistente. Terapia semanal mantenía el lobo a raya. Don Álvaro, en su mansión reducida a una villa modesta, envió una carta de disculpa. Tu familia me enseñó humildad. Ruiz. Usa tu fuego para bien. La quemé, pero guarde las cenizas como recordatorio. La sociedad, esa bestia andaluza de chismes y ferias, nos acogió de nuevo. En la feria de abril, bailamos sevillanas en el Real, volantes rojos girando como llamas controladas, el rebujito fresco en venas. Ignacio gateaba en el polvo, riendo con inocencia que curaba heridas profundas. Elena, ahora gerente de una ONG contra la corrupción rural, canalizaba su culpa en cambio. De las traiciones nacen revoluciones, decía. El clímax emocional llegó en el aniversario del incendio. Volvimos al solar. Ahora un jardín comunitario con olivos plantados por vecinos, sus hojas susurrando paz. Encendimos una fogata controlada, simbólica, y quemamos fotos antiguas, la herencia fraudulenta, las cartas traidoras, el de empaque impreso. Carlos y mi madre se unieron. Un círculo familiar roto pero soldado. Por los que arden y renacen, brindamos con vino de la región, el fuego crepitando como aplausos. En esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, comprendí, la venganza había sido un infierno, pero el camino de regreso forjó un paraíso precario. No éramos santos yo, con mis impulsos violentos, Elena, con sus medias verdades, Carlos, con su codicia, mi madre, con su encubrimiento, pero éramos humanos, multidimensionales en nuestra fragilidad. Las consecuencias: prisiones, divorcios evitados por un hilo,
Un niño nacido en caos fueron lecciones grabadas en el alma. Ahora, a los 40, miro el Guadalquivir desde mi balcón en Triana. Elena durmiendo a mi lado. Ignacio soñando en su cuna. El bombero en mi vigila. Pero el hombre aprende a soltar. La traición nos dolió. El odio nos consumió. El perdón nos salvó. Y en Andalucía, donde el sol besa la tierra con promesas diarias, sé que el fuego no destruye, transforma. Fin.